Bolivia, 2 de febrero de 2026. Hoy tenemos sobre la mesa 2 decretos presidenciales. Y a ver, a primera vista parecen pura burocracia, ¿no? Papeleo de rutina. Pero si los miras de cerca, cuentan una historia fascinante sobre cómo funciona realmente la maquinaria del poder. La pregunta que vamos a explorar es, ¿cómo se asegura un gobierno de que el país no se detenga cuando sus ministros están literalmente a miles de kilómetros? Y sobre todo, ¿qué nos dice la elección de sus reemplazados sobre la verdadera naturaleza del poder? O sea, ¿se busca conocimiento o se premia la confianza? Empecemos por el primer documento, el Decreto Presidencial número 5535, que nos dice, pues que el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, hace las maletas. Se va del 2 al 6 de febrero en una misión oficial a Washington, D.C., a Estados Unidos. Y el motivo, no es un detalle menor. Va a participar en un evento llamado Minerales Críticos. Y esa frase, minerales críticos, ya nos da una pista enorme. No es una conferencia genérica sobre minería, para nada. Estamos hablando del lenguaje de la geopolítica del siglo XXI. Litio, cobalto, tierras raras, o sea, los componentes de toda nuestra tecnología. Que el ministro de un país con importantes reservas vaya a Washington a hablar de esto, nos indica que es un viaje de altísimo nivel estratégico. No va de vacaciones. Exacto. La presión es alta. Y mientras él está en esa misión, el ministerio no puede simplemente cerrar la puerta. Alguien tiene que quedar a cargo. ¿Y a quién designa el presidente? A Sergio Mauricio Medinaceli Monroy, que es el ministro de Hidrocarburos y Energías. Aquí es donde la lógica es aplastante. Es, casi poética, ¿no? No eligieron a cualquiera. Nombraron al ministro de Energía para cubrir al de Minería. Es como pedirle al chef de pastas que vigile la salsa del chef de carnes mientras éste va al mercado. Hablan el mismo idioma, entienden los ingredientes, conocen los riesgos. Ambos ministerios se ocupan del sector extractivo, de la gestión de recursos, Claro. de las negociaciones con empresas multinacionales. Es una decisión que grita continuidad. Y no tenemos sorpresas. Exacto. Se busca a alguien que pueda tomar el timón sin necesidad de un manual de instrucciones. Parece una decisión de manual, la más segura posible. Pero, ¿no podría generar también un conflicto de intereses? Aunque sea por unos días. Tener al ministro de Hidrocarburos, que al final compite por presupuesto e influencia, tomando decisiones en el Ministerio de Minería. Es una pregunta válida. A corto plazo, en una suplencia de 5 días, el riesgo es mínimo. Probablemente las decisiones que se tomen sean de mero trámite. Pero si la ausencia fuera de meses, esa preocupación sería central, por supuesto. Lo que esta elección nos muestra es una priorización de la competencia técnica. El gobierno valora más la experiencia en el sector que cualquier posible fricción interna. Es una señal de pragmatismo. De acuerdo. El primer caso es pragmatismo puro, una pieza que encaja perfectamente en el rompecabezas. Pero, ¿es siempre así de lógico el juego? Veamos qué pasó con el ministro de Defensa ese mismo día. Aquí es donde la cosa se pone mucho menos obvia. Aquí es donde la trama se complica. El segundo documento es el Decreto Presidencial 5536. El ministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas Gamarra, también se va de viaje. Su misión es un poco más larga, del 2 al 8 de febrero, y el destino es Coruña, en España, para participar en la 30ª cumbre REAIM, y de nuevo el nombre nos da pistas. REAIM son las siglas de la Red de Ejércitos Americanos de Inteligencia y Contrainteligencia Militar. Otro viaje de alta sensibilidad. Absolutamente. Si el primero era sobre la economía del futuro, este es sobre la seguridad del presente. Amenazas transnacionales, cooperación en defensa, inteligencia. Temas que están en el núcleo duro de la soberanía de un Estado. La ausencia del ministro de Defensa nunca es trivial. Y aquí viene la sorpresa. Para reemplazarlo, el presidente designa a Óscar Mario Justiniano Pinto. ¿Quién es él? El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Exacto. Esa pausa lo dice todo. La conexión entre producir alimentos y comprar aviones de combate no es precisamente evidente. ¿Qué está pasando aquí? Esto nos saca del terreno, digamos, de la lógica técnica y nos mete de lleno en el de la lógica política. Hay dos interpretaciones posibles.
La primera, que es poco probable, es que el ministro Justinian tenga una vasta y desconocida experiencia en temas de defensa. La segunda, y mucho más plausible, es que el criterio de selección aquí no es la competencia en el área, sino la confianza personal y política del presidente. O sea, ¿te refieres a que en un área tan sensible como defensa, el presidente prefiere a alguien de su círculo íntimo? ¿Alguien que sabe que no va a tomar una iniciativa inesperada, aunque no sea un experto en la materia? Precisamente, piénsalo. El Ministerio de Defensa maneja información clasificada, decisiones sobre el despliegue de tropas, contratos de armamento millonarios. No puedes poner a cualquiera. Si no tienes a mano un experto de confianza, eliges a la persona de máxima confianza, aunque no sea un experto. Le encargas cuidar la tienda, asegurarse de que nada se salga de control, pero sin tomar decisiones estratégicas. La prioridad cambia de la competencia técnica a la lealtad política. Entonces, en un solo día vemos dos modelos de gestión de crisis, el modelo técnico para minería y el modelo político para defensa. Pero un momento, estoy viendo los dos decretos y, a pesar de que las situaciones son polos opuestos, el papeleo, la justificación legal, es un calco. Es literalmente el mismo formulario para situaciones tan distintas. Has dado en el clavo. Y esa es la belleza del sistema. La decisión política de fondo puede ser completamente diferente, pero el mecanismo administrativo que la ejecuta es estandarizado, es predecible y es robusto. Es la maquinaria del Estado funcionando por encima de las contingencias. Desglosemos esa maquinaria. Ambos decretos citan, como era de esperar, la Constitución Política del Estado. Mencionan el artículo 165, que básicamente dice quiénes forman el gobierno, y el 172, que enumera los poderes del presidente. Entre ellos, nombrar a sus ministros. Eso es lo básico. Pero luego, ambos se apoyan en un documento mucho más específico. El Decreto Supremo número 4857. Y ese decreto es la clave de todo. ¿Por qué existe un decreto tan específico como el 4857 para regular las ausencias? Porque los gobiernos aprenden de los errores. Seguramente, en el pasado, la ausencia de un ministro sin un protocolo claro causó parálisis, vacíos de poder o crisis administrativas. Esta plantilla que mencionas no es solo burocracia, es la cicatriz de un problema antiguo. Es la solución institucionalizada para garantizar que el barco siga navegando. Aunque el capitán de un área no esté en el puente. Justo. Y dentro de ese decreto hay un artículo, el 118, que revela un sistema que es mucho más sutil de lo que parece. No es tan simple como un ministro reemplaza a otro. Es una genialidad administrativa de verdad. Lo que establece ese artículo es un sistema de dos niveles, una división del trabajo muy inteligente. Por un lado, el presidente designa a otro ministro como interino. Este ministro asume la responsabilidad política. Es la cara visible, el que firma los documentos importantes. El que da la cara. El que respondería ante el Congreso o la prensa si algo saliera mal. Esa es la cabeza política. Entiendo. Pero, y aquí está el detalle operativo, el mismo artículo dice que un viceministro administrará operativamente el ministerio. Esto es crucial. El viceministro es la persona que ya está inmersa en el día a día de esa cartera. Conoce los expedientes, al personal, los proyectos en curso. Claro. Él o ella se encarga de que la maquinaria no se detenga, que se paguen las nóminas, que avancen los trámites, que se ejecute el presupuesto. Se separa la supervisión política de la gestión diaria. Es una forma de asegurar que el ministro de Desarrollo Productivo no tenga que decidir de la noche a la mañana qué tipo de munición comprar para el ejército. Esa decisión operativa recae en el viceministro del ramo, que sí sabe del tema. El ministro interino solo daría el visto bueno final. Precisamente. El ministro interino supervisa. El viceministro ejecuta. Esto resuelve el problema de la falta de experiencia técnica que veíamos en el caso de defensa. El sistema está diseñado para que un no experto de confianza pueda estar al mando sin riesgo de cometer un error técnico garrafal. Pero eso plantea otra pregunta. ¿Qué pasa si hay un desacuerdo? Imagina que el viceministro de Defensa le presenta una compra urgente al ministro interino de Desarrollo Productivo. Y a este no le convence o no lo ve claro. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Se paraliza el ministerio o se llama por teléfono al ministro titular que está en España? Esa es la zona gris donde la ley no llega y empieza la política real. Legalmente, la firma y la responsabilidad final es del ministro interino.
podría vetar la decisión, pero en la práctica, lo más probable es que se produzca una llamada transatlántica. El ministro interino no querría asumir la responsabilidad de una decisión compleja en un área ajena sin el aval del titular. Estas situaciones se resuelven con comunicación, no con artículos de un decreto. Ahí es donde la confianza entre todo el gabinete se vuelve fundamental. Fascinante cómo la estructura formal depende tanto de las relaciones informales. Y hay más patrones en estos documentos. Por ejemplo, ambos están firmados no solo por el presidente, Rodrigo Paz Pereira, sino también por otra persona, José Luis Lupo Flores. Y al final de ambos, casi como una nota al pie, hay una frase en mayúsculas: suscripción obligatoria a la Gaceta Oficial de Bolivia, citando otro decreto, el número 690 de 2010. Detalles que parecen menores pero que son pilares del sistema. La segunda firma suele ser la del ministro de la Presidencia o un rol similar, que actúa como el notario del gabinete, dando fe de la legalidad y el trámite del decreto. Y lo de la Gaceta Oficial es absolutamente vital. ¿Por qué tanto énfasis en la suscripción a un boletín oficial? Suena un poco, no sé, anticuado. Puede sonar anticuado, pero es el mecanismo que convierte una decisión privada en un acto público y legal. Mientras ese decreto está solo firmado en un escritorio, es un documento interno del gobierno. En el momento en que se publica en la Gaceta Oficial, se convierte en ley. Ah, claro. En un acto administrativo de cumplimiento obligatorio para todos. Es el interruptor que lo enciende. El hecho de que se recuerde la obligatoriedad de la suscripción a toda la administración pública es la forma de decir: nadie puede alegar ignorancia. Esto ha sido comunicado oficialmente. Cúmplase. Es el pilar de la transparencia y del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos todas las piezas, en un solo día, el 2 de febrero de 2026, el gobierno boliviano gestiona 2 ausencias ministeriales de alto calibre de forma simultánea, ordenada y casi automática. Un ministro está en Estados Unidos negociando el futuro económico del país con los minerales críticos y otro en España discutiendo sobre seguridad e inteligencia. Y a pesar de la distancia y la importancia de sus misiones, el sistema en casa responde fluidamente gracias a un andamiaje legal muy bien pensado. Uno que distingue entre lógica técnica y confianza política, y que separa la responsabilidad del poder de la gestión del día a día. Exactamente. Los decretos son como una radiografía del Estado. Nos muestran el esqueleto. ¿Quién se va, quién lo reemplaza y bajo qué ley? Nos dan una foto perfecta de la estructura formal del poder. Pero, como toda radiografía, no nos muestra la parte viva del cuerpo. Y nos deja con una pregunta provocadora sobre el ¿cómo? Adelante. Pensemos en los desafíos humanos y prácticos para ese ministro que, de repente, por una semana debe supervisar 2 carteras. En el primer caso, las áreas son afines, bueno, lo que facilita la tarea. Pero en el segundo, el de defensa, el desafío es enorme. ¿Qué nivel de coordinación real se requiere entre el ministro titular que viaja, el ministro interino que asume y el viceministro que maneja las operaciones para que todo funcione sin contratiempos? Los documentos oficiales nos muestran la estructura, pero la verdadera gobernabilidad, la gestión efectiva del día a día, a menudo reside en esas conversaciones no escritas, en esas llamadas fuera de registro y en esa confianza personal que ningún decreto puede regular. La ley nos da el mapa del tesoro, pero el tesoro de la gobernabilidad se encuentra a menudo en ese territorio invisible de la comunicación humana que ocurre tras bambalinas.